Will solía ser una persona común, viviendo en el Japón moderno, lidiando con el estrés diario y llevando una vida vacía y sin sentido. Pero un día, todo cambió. De repente, fue transportado a un mundo alternativo. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue un grupo de demonios, y comenzó a llorar, pensando que había terminado en el infierno. Poco a poco se dio cuenta de que había sido transferido al cuerpo de un bebé. Al principio, ni siquiera podía entender el idioma que hablaban esos demonios. Pasaron varios meses, y finalmente comenzó a entender un poco su lengua. Aún así, seguía siendo un pequeño bebé, con el cerebro de un estudiante de secundaria. Entendía y aprendía las cosas mucho más rápido que un niño normal, y pronto notó que los demonios lo cuidaban con gran cariño. Sin embargo, en su mente, seguía creyendo que estaba en el infierno. Un día, una demonio llamada Mary lo llevó fuera del lugar donde vivían. En el momento en que vio el mundo exterior, sus ojos se llenaron de lágrimas. El mundo era hermoso, lleno de vida y luz, y se sentía más como el cielo que como el infierno. Will pensó que debía ser una bendición de Dios, tal vez una señal divina para empezar de nuevo y vivir una vida plena. Los tres demonios que lo cuidaban eran no muertos. Uno era un esqueleto llamado Blood, otro era un fantasma llamado Gus, y la tercera, quien actuaba como su madre, era Mary. Gus le enseñaba a lanzar hechizos mágicos. En vida, había sido un genio, el mejor mago que alguien hubiera conocido. Era estricto con Will, pero también apreciaba su esfuerzo, y aseguraba que el chico era un genio por naturaleza, capaz de dominar una magia increíble si seguía practicando. Blood era un guerrero formidable, y entrenaba con Will cada día, ayudándolo a convertirse en una persona fuerte y completa, sin debilidades. Le enseñaba a usar la espada, y cuidaba que su desarrollo físico fuera siempre óptimo. También le explicaba que, a veces, era necesario matar seres vivos, humanos o animales, no por placer, sino porque era algo inevitable. Un día, Blood lo llevó al bosque para cazar. Juntos cazaron gorriones. Will logró atrapar uno con facilidad, pero no podía darle el golpe final. Blood lo llamó desde atrás y le dijo que, cuanto más dudara, más sufriría el animal. La mejor opción siempre era dar el golpe mortal de forma rápida y sin dolor, para evitar su sufrimiento. Pasó el tiempo, y Blood le dijo que ya era lo bastante fuerte como para no contenerse. Le ordenó prepararse para un combate. Gus lo advirtió que Blood era más rápido de lo que parecía. Antes de que Will pudiera responder, Blood se lanzó sobre él con un tajo, pero Will logró esquivar su ataque justo a tiempo. Blood continuó con una serie de golpes, pero Will utilizó su hechizo de aceleración y se movió a una velocidad increíble. Aún así, Blood lo persiguió sin descanso. Will creó un pequeño charco en el camino, y Blood resbaló y cayó. Antes de que pudiera levantarse, Will lanzó un hechizo de telaraña para atraparlo, pero Blood cortó la red con un solo golpe y lo desarmó al instante. Mary le enseñaba a Will cómo resolver los problemas cotidianos y cómo sobrevivir si algún día se encontraba solo. Un día, después de regresar del entrenamiento, le dijeron que Mary estaba en el templo rezando a la diosa de la tierra. La curiosidad de Will fue más fuerte, y se acercó a mirar. A través de la puerta, la vio envuelta en fuego. Gritó desesperado, corrió hacia ella y trató de sacarla de las llamas, pero sus brazos comenzaron a quemarse. De repente, perdió el conocimiento. Despertó en su habitación, rodeado por los tres no muertos. Mary lloraba de alegría y se culpaba a sí misma por no haberlo vigilado. Will la calmó y le explicó que solo tenía curiosidad por saber lo que hacía. Mary lo miró con tristeza y le confesó que los tres habían sido humanos alguna vez, pero murieron, y sus almas se aferraron con fuerza a sus cuerpos, formando un vínculo tan poderoso que los convirtió en no muertos. Cuando alguien se convierte en no muerto, va contra las leyes de Dios y se convierte en su enemigo. Por eso, cada vez que Mary reza, las llamas la envuelven. Aún así, ha seguido orando todos los días, sin detenerse jamás, desde que puede recordar. Pasaron 5 años desde aquel incidente. Ahora Will tiene 13 años. Ha estado rezando a los dioses sin descanso, y puede meditar durante 3 días seguidos sin comer ni dormir. Las lecciones de Gus se vuelven cada vez más difíciles, pero él no se rinde. Cuanto más aprende, más exigente se vuelve su maestro. A veces cree que Gus intenta hacerlo rendirse, pero Will no lo permite. Blood sigue entrenándolo cada día. Finalmente, un día, lo lleva al campo y le dice que peleará contra un demonio no muerto real. Will se pone nervioso, pero acepta el reto. Blood libera al no muerto, y Will desenvaina su espada.
Ambos corren uno hacia el otro. El enemigo ataca, pero Will esquiva y lanza un golpe perfecto, derrotando al demonio al instante. Blood queda sorprendido, y el propio Will no puede creerlo. Está feliz, lleno de emoción, y pregunta si lo hizo bien. Blood lo observa y le dice que cree que está listo para algo más grande. Lo lleva a una ciudad abandonada y le explica que, hace muchas décadas, ese lugar fue una ciudad próspera, llena de vida y comercio. Pero un día, la tragedia golpeó, y todos murieron. Ahora, el lugar está lleno de no muertos que vagan por las mazmorras. Blood guía a Will dentro de una de ellas, caminan profundamente, y luego le dice que lo dejará allí solo, esperándolo afuera. Antes de que Will pueda responder, Blood desaparece en la oscuridad. La luz se apaga, y Will, de repente, vuelve a sentirse como un niño perdido y asustado. Will se sienta y bebe un poco de agua, mientras come carne seca y piensa en cómo nunca ha estado solo en esta vida, pues siempre ha tenido a Blood o a Mary a su lado. Sin embargo, en su vida anterior en Japón, había pasado toda su existencia en soledad. Se siente muy frío y solo, pero se contiene y decide seguir adelante, planeando escapar tan pronto como le sea posible. Mientras camina, ve a lo lejos a un esqueleto no muerto más grande y fuerte que los demás, sosteniendo una lanza en sus manos. Por un momento se asusta y duda si debería enfrentarlo o buscar una ruta alternativa para evitarlo, pero se pregunta a sí mismo qué habría hecho Blood en su lugar. Entonces se da cuenta de que Blood nunca huiría de un problema y decide enfrentarlo cara a cara. Desenvaina su espada y corre hacia el demonio, lanzando un tajo, pero el enemigo logra esquivar su ataque. Rápidamente nota que este demonio no es tan fuerte ni tan rápido como Blood, así que no tiene de qué preocuparse. Sin embargo, se sorprende al ver que el no muerto intenta lanzar un hechizo contra él, pero Will reacciona instintivamente y usa su magia de anulación, rompiendo el hechizo por completo antes de correr hacia el demonio. El enemigo intenta atacarlo de nuevo, pero Will esquiva y lo golpea en la cabeza, rompiendo su espada en el proceso. Se asusta al darse cuenta de que ya no tiene un arma con la cual luchar, pero para su alivio, el demonio se desmorona justo frente a él. Se acerca y toma la lanza que el enemigo había dejado caer. En el momento en que la sostiene, siente que no es una lanza común, sino una creada por los enanos con su magia especial, lo que significa que es un arma mágica extremadamente poderosa. Continúa avanzando y pronto nota una corriente de aire fluyendo por los túneles. Piensa que debe haber una salida cercana, pero al girar la cabeza, ve una figura oscura envuelta en sombras. Se prepara para luchar, pero al reconocer al intruso, se siente aliviado al ver que es Gus. Le pregunta qué está haciendo allí y si Blood lo envió, pero Gus permanece completamente en silencio, observándolo fijamente. Un escalofrío le recorre la espalda, siente que algo anda muy mal. Le pregunta si todo esto es parte de una lección, pero sin previo aviso, Gus crea un golem de piedra justo delante de él. El golem ataca, pero Will reacciona rápido y retrocede antes de apuñalarlo en el torso con su lanza mágica, destruyéndolo de un solo golpe. De repente, una roca sale volando hacia él e impacta contra la pared detrás de su cabeza, y se da cuenta de que hay muchas más. Esquiva cada proyectil y comienza a correr tan rápido como puede. Gus lanza un hechizo de telaraña para atraparlo, pero Will logra usar su magia de anulación justo a tiempo para cancelarlo. Sin embargo, para su sorpresa, Gus también había hecho que el suelo se volviera resbaladizo con su magia, provocando que Will cayera al suelo. Se levanta rápidamente y esquiva otra lluvia de piedras antes de comenzar a correr otra vez. Gus empieza a lanzar múltiples hechizos al mismo tiempo, algo extremadamente difícil incluso para un mago, y Will ya no puede anular todos los hechizos a la vez, viéndose obligado a esquivar y correr sin descanso. Tropieza y cae, levantando la vista justo cuando Gus prepara una lluvia masiva de rocas dirigidas hacia él. Empieza a entrar en pánico, pensando que no quiere morir así, especialmente después de haber recibido una segunda oportunidad en la vida, otorgada por alguien a quien considera su maestro. Cierra los ojos y decide que aún no está listo para morir, y que, si es necesario, matará a Gus. Se levanta y corre hacia él con una velocidad impresionante, apuntando con su lanza directamente a su maestro, pero se detiene a pocos centímetros de su cuerpo. Sus manos comienzan a temblar y deja caer la lanza, preguntándole por qué quiere matarlo. Le dice que siempre ha considerado a Gus como su abuelo y que solo quiere saber la razón por la cual desea su muerte. Lo mira a los ojos y le dice que, si realmente quiere matarlo, entonces está dispuesto a aceptar su destino, porque nunca podría hacerle daño, sin importar qué. Comienza a llorar sin poder contenerse.
Gus lo observa y de repente sonríe con un tono alegre, diciéndole que cree que la lección ha sido suficiente y que Will lo ha hecho muy bien. Will se siente aliviado al saber que Gus no quiere matarlo, pero al mismo tiempo sabe que no fue solo una lección y que su maestro oculta algo. Gus lo acompaña fuera de la mazmorra y ambos regresan a casa. Will decide mantener en secreto lo ocurrido entre él y Gus, sin contarle nada a Mary ni a Blood. Blood y Mary se muestran muy felices por él cuando examinan la lanza, dándose cuenta de que fue hecha por los enanos y está imbuida con magia. El arma puede emitir luz con una orden y también cambiar su tamaño, acortándose o alargándose para facilitar su uso. A partir de ese momento, Will comienza a ir regularmente a las mazmorras, donde puede enfrentar incluso a los monstruos más poderosos con relativa facilidad, recolectando piezas de armadura cada vez que puede. Curiosamente, Gus reduce casi por completo su carga de trabajo, ya que considera que Will ha aprendido más que suficiente. Una noche, lo llama a sus aposentos y le dice que pronto cumplirá 14 años, lo que significa que dejará de ser un niño y se convertirá en un hombre. Le advierte que, antes de eso, Blood probablemente lo desafiará a un duelo real. Will le responde que ya lo esperaba. Entonces Gus le pide un favor, le dice que, cuando llegue el duelo, debe perder intencionalmente, pero de tal forma que Blood no se dé cuenta de que fue a propósito. Will se sorprende y le pregunta por qué le pide algo así, pero Gus le responde que es un secreto que no puede compartir. Will se enfada y le dice que siempre guarda secretos, y que si no puede confiarle la razón, entonces él no puede ayudarlo. Sale de la habitación molesto, sin decir otra palabra. Los siguientes días los pasa entrenando su cuerpo al límite, hasta que finalmente llega el día del juicio. Mary ayuda a Will a ponerse su armadura y juntos se dirigen al campo de batalla. Blood ya está allí, sentado sobre una roca, esperándolo. Le pregunta si está listo y le explica las reglas del combate. Will asiente y ambos desenvainan sus espadas. Will se lanza al ataque, pero Blood esquiva su golpe con una habilidad impresionante. Blood contraataca con una ráfaga de golpes rápidos que Will apenas logra bloquear. Blood lanza un golpe poderoso, pero Will consigue detenerlo con su escudo y retrocede. Blood lo persigue y continúa atacando sin descanso, mientras Will no tiene otra opción más que defenderse con su escudo de la incesante avalancha de ataques. Will se aleja una vez más y Blood lo provoca, preguntándole si acaso ha olvidado cómo pelear, intentando hacerlo enfadar para que cometa errores. Sin embargo, Will mantiene la calma, saca una pequeña daga y la lanza hacia Blood. El esqueleto la esquiva sin dificultad, pero Will aprovecha ese instante de distracción para correr hacia él e intentar golpearlo. Blood, rápido como siempre, bloquea el ataque y lo empuja hacia atrás, diciéndole que esas tácticas no funcionarán contra él. Will se lanza de nuevo en un ataque total, corriendo directamente hacia su oponente. Blood piensa que Will ha perdido toda estrategia y que solo actúa por desesperación. Levanta su espada y la baja con fuerza, pero Will usa su escudo para desviar el golpe, aprovecha el impulso para saltar y clava su espada en el pecho de Blood, haciéndolo caer hacia atrás. Will le pide que se rinda, pero para su sorpresa, Blood utiliza sus costillas para atrapar la espada y trabarla, antes de lanzar a Will por los aires. Luego saca otra espada y la apunta hacia él, obligándolo a aceptar la derrota. Mary corre rápidamente hacia Will, preguntándole si está bien y grita a Blood recordándole que le había prometido no volver a usar ese movimiento jamás. Will, sorprendido, le pregunta si lo había hecho antes, y Mary le explica que cuando aún eran humanos, Blood tuvo una pelea contra un oponente muy habilidoso. Sin más trucos que usar, permitió que su enemigo lo apuñalara en el pecho, luego contrajo sus músculos para atrapar la espada y así ganó el combate, pero sangraba tanto que ella pensó que moriría. Afortunadamente, logró salvarlo gracias a su don especial. Blood ríe y le dice que ahora ya no puede morir, así que no tiene de qué preocuparse. Todos se sientan y comienzan a conversar. Blood felicita a Will por haber llegado tan cerca de derrotarlo y reconoce su fuerza y habilidades. Le dice que Will no es tan alto ni tan musculoso como él, y que por eso su estilo de lucha debería ser diferente. Le explica que nunca quiso que copiara su forma de pelear, porque no se ajusta al cuerpo que tiene, pero aún así logró perfeccionarla al máximo. Blood le confiesa que ya le ha enseñado casi todo lo que podía y que no queda nada más que enseñarle. Entonces saca una espada de color púrpura, a la que llama una de las espadas demoníacas más poderosas, y se la entrega a Will, diciéndole que se la ha ganado. Aunque Will protesta diciendo que ni siquiera ganó el combate, Blood insiste en dársela, asegurándole que es una marca de su independencia. Luego le explica sus propiedades.
Le dice que esta espada es tan temida que incluso los dioses la evitan, y que tiene una habilidad especial: cada vez que hiere a un enemigo, el portador recupera salud. Will se queda asombrado, pues nunca había oído hablar de algo así. Blood le advierte que la espada es un arma peligrosa, que hace sentir al portador invencible, y que quien la usa sin cuidado puede caer en su poder. Si uno sigue blandiéndola sin descanso, terminará siendo el último en pie, sin importar su habilidad, pero a un costo terrible. Le explica que muchos han caído en su influencia, dejando de entrenar y dependiendo solo del arma, lo cual es fatal, porque la espada absorbe el espíritu del usuario y detiene su crecimiento. Will entiende el peso y la responsabilidad de portar esa arma, y le promete a Blood que será cuidadoso. Blood se levanta, camina hacia el borde del acantilado y comienza a contarle a Will la historia de la ciudad destruida. Le explica que, hace mucho tiempo, todos los reyes demonios se unieron para atacar el reino, y entre ellos estaba un rey demonio que luego sería conocido como el Gran Rey. Era un ser cruel y despiadado, dueño de la misma espada demoníaca que ahora Blood le había entregado a Will. Según cuenta, los demonios conquistaron el continente entero y toda esperanza se perdió, ya que el Gran Rey poseía una habilidad secreta: podía crear demonios con su sangre y generales de alto rango con su carne. Esto significaba que nunca se quedaba sin ejército, y junto con la espada demoníaca, era prácticamente imparable. Blood relata que el rey demonio entraba en las batallas sin temor, atacando a todos los que encontraba sin preocuparse por defenderse. Se dejaba herir a propósito para sangrar, y con su sangre creaba más soldados, mientras la espada los sanaba constantemente. Gracias a eso, podía luchar sin fin, generando miles de nuevos demonios a cada instante. Así fue como derrotó a todas las fuerzas aliadas y se proclamó el único rey del continente. A partir de entonces, comenzó una era de sangre y destrucción. Los humanos eran asesinados en las aldeas, ofrecidos en sacrificio a los dioses oscuros, y todos pensaban que la humanidad estaba condenada a desaparecer. Sin embargo, un día apareció Gus, el mago sagrado, quien anunció que había llegado el momento perfecto para derribar al gran rey. Se unió con Blood, el guerrero supremo, y con Mary, la doncella de gran belleza y con el don de curar completamente a las personas. Juntos elaboraron un plan. Gus, Mary, Blood y un grupo de guerreros de élite entrarían en la ciudad del Gran Rey por las alcantarillas durante la noche. Llegarían hasta su palacio y lo enfrentarían en combate directo. Gus lo mantendría inmovilizado, Blood lucharía cuerpo a cuerpo, y Mary curaría a todos, incluyendo al propio rey demonio, para que no pudiera sangrar ni crear más monstruos. Luego Gus robaría su espada, privándolo de su carta más poderosa, y así podrían derrotarlo. Blood baja la mirada y confiesa que el plan falló. Will se sorprende, pero Blood continúa diciendo que todo iba bien hasta que se enfrentaron al Gran Rey. En ese momento, el demonio se transformó en una criatura gigantesca. Will descubre que era un espadachín tan increíble que Blood ni siquiera pudo tocarlo, todos sus compañeros guerreros murieron, y de no ser por Mary, él también habría perecido. Will le pregunta cómo lograron finalmente derrotarlo, pues debe haber sido vencido tarde o temprano, y además su espada estaba ahora en posesión de Blood. Blood revela que el dios de la estasis que busca un mundo libre de vida y muerte descendió a la tierra y les ofreció a Mary, a Blood y a Gus que si se sacrificaban por él les ayudaría a sellar al Gran Rey y a erradicar a todos los demonios. Sin pensarlo dos veces, los tres aceptaron sacrificarse. Blood se convirtió en un esqueleto, Gus en un fantasma y Mary en una momia. El dios cumplió su promesa y acabó con los demonios, pero en lugar de matarlos los convirtió a todos en no muertos, lo que significaba que nunca morirían ni se reproducirían, llevando al mundo a la estasis. Según Blood, los tres se convirtieron en los no muertos de mayor rango y han estado custodiando el sello durante más de 200 años. Un día, un grupo de demonios llevó a un bebé humano al templo para intentar sacrificarlo a uno de los dioses oscuros, pues estaban sorprendidos de ver a un humano, ya que creían que no quedaba ninguno en el planeta, pero frente a ellos había un bebé humano. Gus quería dejar al bebé en el bosque, pues no era su responsabilidad intervenir, pero Mary y Blood se impusieron y decidieron quedarse con el niño y criarlo como propio. Esa fue la razón por la que nunca le habían contado nada a Will antes, porque no podían decirle que estaba destinado a ser un sacrificio. Mary se levanta y abraza a Will, diciéndole que siempre lo amará, incluso Blood le dice que fue el mejor alumno que alguien podría haber pedido. Will se siente confundido, porque ambos parecen despedirse por última vez, cuando de repente nubes oscuras comienzan a rodearlos y una figura gigante y sombría aparece en el cielo, preguntando a Blood y a Mary si ya se han despedido y se han desligado del niño, a lo que ellos responden afirmativamente.
Will de pronto se siente impotente y cae al suelo cuando la deidad les pide que depositen sus almas en su mano. Antes de que puedan hacerlo, sin embargo, Gus llega en medio del lugar rompiendo el suelo en dos y le dice a Will que lleve a Murray y a Blood lejos mientras él se encarga. Gus se planta frente a los tres y el dios de la estasis le dice que no es más que un mago y que no tiene poder para derrotar a una deidad tan poderosa. Gus lo mira y le dice que no permitirá que se lleve las almas de Blood y Murray sin pelear. El dios se burla y asegura que Gus pagará caro por su osadía, pero sin más, Gus lanza una lluvia de hechizos que sorprende a Will por la cantidad de maná que imprime en cada uno. El dios logra anularlos con facilidad, así que Gus combina 3 hechizos al mismo tiempo, y el dios crea una barrera para protegerse mientras le dice a Gus que todo es inútil. Gus intensifica aún más y de algún modo invoca 4 hechizos a la vez, lo que incluso sorprende al dios, que lucha por anularlos todos. Una enorme explosión ocurre y el dios desaparece. Gus se aproxima a Will y le dice que todo está bien, que puede relajarse y que no debe preocuparse. Will aún está conmocionado pero aliviado de que todos estén a salvo, cuando de repente Gus emite un sonido terrible y se parte por la mitad cayendo al suelo. Will queda horrorizado al ver que el dios de la estasis emerge detrás de ellos burlándose de Gus por creer que podría derrotarlo tan fácilmente. Luego usa su magia sobre Blood y Murray, y ambos caen al suelo completamente inmóviles. El dios se acerca a Will y le ofrece unirse a sus filas, prometiéndole que así podrá vivir con los tres para siempre, pero si no lo hace, deberá pagar un precio muy alto. Les reprocha que los tres eran sus no muertos supremos encargados de mantener la estasis en la tierra, pero por culpa de Will, Murray y Blood olvidaron esa orden y hasta Gus se volvió un poco blando. Le da a Will hasta la noche para decidir y desaparece de nuevo. Will, desconsolado y confundido, carga con los tres dentro del templo y comprende que Gus trató de convencer a Blood y a Murray de no adoptar al niño porque sabía que iría en contra del dios maligno, y que intentó matar a Will en la mazmorra para salvar a sus amigos, aunque probablemente conflictuado, terminó perdonando la vida de Will. Después le pidió a Will que perdiera la pelea a propósito para que permaneciera con ellos más tiempo y mantuviera la estasis del mundo, pero nada salió como esperaba y Gus acabó enfrentándose a la deidad. Will duerme junto a ellos y despierta con los tres mirándolo, actuando como si nada hubiera pasado. Will les confiesa que tiene recuerdos de una vida anterior en la que fue un perdedor inútil que solo decepcionó a sus padres y que por su culpa no valía la pena que se sacrificaran. Les pide perdón con fervor y les dice que sigue siendo el mismo inútil que nunca logrará nada. Murray lo mira y le propina una fuerte bofetada diciéndole que si vuelve a hablar mal de sí mismo, realmente lo golpearía, y eso lo hace reaccionar. Se levanta y simplemente afirma que los protegerá a todos. Antes de ir a rezar sale del templo y camina hacia el campo de batalla donde se enfrenta de nuevo al dios de la estasis. El dios le pregunta por su respuesta y le advierte que debe elegir con cuidado porque su decisión determinará el destino de todos. Will lo mira a los ojos y le dice que no hará ningún pacto con él y que lo derrotará cueste lo que cueste, además lo provoca diciéndole que no se esconda de un niño humano, lo que enfurece al dios que usa su magia para liberar una horda de demonios no muertos que habían sido sellados bajo tierra hace mucho tiempo. Stagnate ordena a los demonios que ataquen a Will. Los demonios lo rodean y comienzan a acercarse, pero Will logra destruir a varios de ellos con su lanza, usando también hechizos para inmovilizar a algunos y su magia de aceleración para aumentar su velocidad de inmediato, aniquilando a toda una horda de demonios no muertos que se le lanzaban encima, sorprendiendo por completo al dios maligno. Stagnate usa su magia para cortarle la mano y las piernas, ordenando a los demonios que se acerquen más, pero Will se mantiene firme, decidido a pelear hasta el final. Sin embargo, Stagnate detiene a los demonios y se acerca a Will, diciéndole que está impresionado por su fuerza, su habilidad y su determinación. Le dice que quiere gente como él en su ejército, guerreros valientes que aseguren que nadie vuelva a sentir el horror de perder a sus seres queridos. Intenta tentarlo diciéndole que lo convertirá en general de su ejército, y que así podrá vivir para siempre junto a Murray, Blood y Gus, disfrutando de una vida de lujo y paz eterna. Will empieza a dudar, sin saber qué hacer, y Stagnate da un paso más, se corta con una pequeña hoja, deja caer su sangre en una copa y se la ofrece. Para sorpresa de todos, Will camina hacia el dios maligno, mirando fijamente la copa que le promete vida eterna y una existencia sin sufrimiento, pero de pronto empuña la espada demoníaca y de un tajo corta el brazo de Stagnate. Su herida se cura de inmediato, lo que sorprende incluso al propio dios. Will lanza 2 tajos más, hiriéndolo en el torso, pero antes de que pudiera dar el tercero, una serpiente lo sujeta por las piernas desde atrás y lo muerde. Will intenta levantarse, pero cae inconsciente. Despierta en un lugar celestial, tranquilo y sereno.
Mira a su alrededor y siente que ya ha estado allí antes, aunque no puede recordar cuándo. Entonces ve a una mujer hermosa caminando frente a él y de pronto recuerda que antes de nacer en este mundo, caminó junto a esa mujer bajo un cielo estrellado. La mujer le pregunta si ha tomado una decisión sobre lo que quiere hacer y él responde que sí. Le dice que ha vivido una vida en la que fue infeliz, una vida en la que fue una decepción para todos, y no quiere repetirlo. Quiere ser útil, quiere proteger a Gus, a Blood y a Mary. Ella lo observa y le pregunta si está dispuesto a aceptar que algún día morirá en este mundo. Will la mira a los ojos y asiente, diciéndole que comprende la verdadera naturaleza de la vida y que sin la muerte, la vida pierde su sentido. La mujer sonríe y le dice que si ese es el caso, entonces está dispuesta a concederle su gracia. Le pide que despierte, haga un juramento y camine a su lado por siempre. Will abre los ojos de repente en el campo de batalla, arranca la serpiente de su cuerpo mientras Stagnate se ríe. Cae de rodillas, junta las manos y pronuncia un juramento a la diosa de la luz, Gracefeel, la hermosa mujer que lo trajo a este mundo. Stagnate se burla, sin entender lo que está haciendo, pero pronto nota que Will ha sellado un pacto con la diosa de la luz, ya que su cuerpo comienza a arder con llamas azules. Will empuña su espada y declara que entregará toda su vida a la diosa de la vida y erradicará todas las fuerzas oscuras del mundo. Stagnate ordena a sus tropas matar al muchacho, pero en cuanto intentan atacarlo, Will usa la gracia divina recibida para eliminar a toda la horda en un instante. Luego se vuelve hacia Stagnate y, usando su magia de aceleración, acorta la distancia en un parpadeo, pero el dios salta y usa un hechizo de polvo para desaparecer. Will permanece alerta, pero no puede sentir su presencia, hasta que se da cuenta de que Stagnate ha regresado al templo para atacar a Blood y a Mary. Y usa su magia de aceleración y corre hacia allí a toda velocidad. Al llegar, encuentra a Stagnate enfrentándose a Blood, que protege a Mary con su cuerpo. Will intenta usar su magia para alcanzarlos, pero el dios está demasiado cerca y él sabe que no llegará a tiempo. Se siente desesperado mientras intenta correr sin esperanza, pero de pronto una luz brillante ilumina el templo, la diosa de la tierra aparece, distrayendo a Stagnate para proteger a su fiel seguidora Mary. Ese fue todo el tiempo que Will necesitaba. Invoca su gracia y lanza un ataque gigantesco contra Stagnate, que se ve obligado a responder con una ráfaga de energía. Blood aprovecha el momento y salta desde atrás intentando golpearlo, Stagnate esquiva, pero antes de que pueda recuperarse, Will usa nuevamente su magia de aceleración y se lanza sobre él. Stagnate intenta usar su magia, pero Gus llega justo a tiempo y lanza su propio hechizo, combinando fuerzas. Will clava su espada en el estómago del dios, empujándolo hasta incrustarlo en la pared. Luego desata una lluvia de ataques con la espada demoníaca, acompañados de la gracia de la diosa de la luz, y elimina a Stagnate de una vez por todas. Exhausto, cae al suelo mientras los tres corren hacia él para asegurarse de que está bien. Gus lo felicita, diciéndole que se ha vuelto mucho más fuerte. Todos se sienten felices por su victoria, y Gus sonríe diciendo que esa noche celebrarán, mientras sale del templo para buscar un buen licor con el que brindar. Mary y Blood intentan levantarse para seguir a Gus fuera del templo, pero de repente caen de nuevo al suelo. Will les pregunta si algo anda mal, pero ambos parecen ya saber lo que ocurre. Le explican que, como Stagnate ha muerto y ellos rompieron su contrato al criarlo, su tiempo ha llegado a su fin. Will se queda atónito y les dice que eso no puede ser, que debe existir otra forma de evitarlo. Mary y Blood le piden que sea fuerte y le explican que están felices, porque al fin podrán entrar al ciclo de la vida como debe ser, y que no debe estar triste, pues siempre lo estarán observando, sin importar qué. Will comienza a llorar, suplicándoles que no lo dejen, que debe haber otra manera, pero Mary le dice que no sea egoísta, y que solo sonría, porque aman verlo sonreír. Poco a poco, los espíritus abandonan sus cuerpos, y ambos quedan tendidos en el suelo, sin vida. Will reza por ellos, agradecido de que por fin puedan volver al ciclo de la vida y encontrar la paz. Al día siguiente, entierra sus cuerpos en la cima de una colina y erige lápidas para ellos, diciéndoles que pronto emprenderá un viaje, pero que regresará tan seguido como pueda para visitarlos. Gus se le acerca por detrás y le pregunta si ya se ha despedido, a lo que Will responde que sí. Le pregunta a Gus por qué sigue vivo, y él le explica que, como no rompió completamente su contrato, aún tiene alrededor de 10 años más de vida antes de morir, y durante ese tiempo se encargará de proteger el sello del gran rey. Luego arroja una bolsa hacia Will, quien la abre y descubre un montón de tesoros dentro. Will se sorprende, y Gus le dice que los gaste con prudencia, pues le tomó mucho tiempo reunirlos.
Will le agradece profundamente, sabiendo que los necesitará para su viaje. Regresa a su habitación por última vez, se viste, prepara su mochila y sale al exterior. Gus lo acompaña hasta el final del camino, donde se despiden. Antes de dejarlo ir, le dice que necesitará un apellido, y lo nombra William G. Murray Blood. Will comienza su travesía y se adentra en bosques infinitos, cazando demonios y sobreviviendo con la comida preservada que había traído. Sin embargo, le preocupa que, después de tanto caminar, no haya encontrado ninguna señal de presencia humana. Avanza hasta entrar en lo que parece ser una antigua ciudad abandonada de una vieja civilización. Las casas están hechas de piedra, completamente cubiertas de musgo y enredaderas. Mientras recorre el lugar, encuentra un enorme cráter en el suelo y comprende que fue causado por una explosión mágica de altísimo nivel, probablemente conjurada por el mismo Gus. Llega hasta un río, reza a la diosa de la luz y usa su gracia para liberar las almas que aún vagan por la zona, permitiéndoles regresar al ciclo de la vida. Luego monta su campamento, coloca varios amuletos protectores alrededor y enciende una fogata para cocinar antes de dormir. Al día siguiente, comienza a seguir el curso del río a través de la jungla, con la esperanza de encontrar humanos. De repente, escucha un ruido proveniente de los arbustos, y para su sorpresa, un jabalí salvaje emerge y lo ataca. Rápido como el rayo, Will esquiva el embate y clava su lanza, matando al animal de un solo golpe. Al acercarse, se da cuenta de que el jabalí ya tenía una flecha clavada, lo que significa que alguien más estaba cerca. Mira a su alrededor y distingue a un joven de pie sobre una roca, sosteniendo un arco apuntado hacia él. Will duda sobre qué hacer, ya que no quiere pelear, pero tampoco puede dejar sus armas, porque el arquero podría aprovechar para atacarlo. Entonces se da cuenta de que el arquero parece ser un elfo. Para no alarmarlo, baja su guardia y lo saluda en antiguo idioma élfico. El arquero se sorprende y baja su arco, salta desde la roca y le pregunta si fue él quien mató al jabalí. Will responde que sí, y el arquero, que se presenta como Menel, le dice que ese jabalí era suyo, pues llevaba mucho tiempo persiguiéndolo y lo había herido. Will replica que, aunque fuera así, él fue quien lo mató, así que merece una parte. Menel acepta, lo ayuda a despiezar al animal y ambos cocinan juntos el jabalí. Antes de comer, Will reza a la diosa de la luz, y Menel sonríe con ironía, pues no parece ser creyente de ningún dios. Después de terminar de comer, Menel tomó sus cosas y estaba a punto de marcharse, cuando se dio la vuelta y le preguntó a Will de dónde era. Will no podía decirle la verdad, así que simplemente respondió que venía del sur. Menel pareció sorprendido y le dijo que ningún humano vivía al sur de allí, y que solo unos pocos aventureros se atrevían a ir en esa dirección. Will pensó rápido y dijo que él era uno de esos aventureros. Menel no mostró mucho interés y empezó a caminar. Will lo detuvo y le preguntó si podía acompañarlo, pero Menel se negó rotundamente, diciéndole que no lo siguiera bajo ninguna circunstancia. Will le preguntó si estaría bien solo en el bosque, y Menel le respondió que no debía preocuparse, invocando con su magia a un grupo de hadas que iluminaron su camino mientras desaparecía entre los árboles. La noche cayó, y Will encendió una fogata para cenar antes de dormir. Sin embargo, mientras dormía, la diosa de la luz entró en su sueño y le mostró visiones en las que veía una aldea y a Menel. Will despertó sobresaltado, convencido de que Menel estaba en peligro, y comenzó a correr siguiendo sus huellas para advertirle del peligro inminente. Finalmente llegó a una aldea y vio que algunos humanos caminaban por allí, sin señales aparentes de que algo hubiese sucedido. De repente, sintió una amenaza acercándose y se lanzó al frente para proteger a los aldeanos, solo para darse cuenta de que Menel no era el que estaba en peligro, sino el peligro mismo. Menel disparó más flechas hacia él, pero Will las bloqueó fácilmente. Los aldeanos comenzaron a hacer ruido para alertar al resto del pueblo, mientras Will intentaba contener a Menel y a su grupo. Menel usó su magia de hadas para crear una perturbación bajo los pies de Will, pero él golpeó el suelo con fuerza, destruyendo a las hadas que lo rodeaban. Menel entonces invocó fuego mágico y lanzó una llamarada hacia Will, pero este cortó las llamas con su lanza y, usando su magia de aceleración, cerró la distancia, golpeando a Menel en el estómago con el mango del arma y derribándolo. Rápidamente, Will utilizó su magia de telaraña para atrapar al resto de los asaltantes. Cuando el resto del pueblo llegó, uno de los aldeanos se acercó a Will, agradeciéndole por su ayuda y preguntándole si era de por allí. Will le respondió que era un aventurero del sur, y preguntó qué harían con los invasores. El aldeano le dijo que no lo sabía, explicándole además que esos hombres eran del pueblo vecino, y que no entendía por qué los habrían atacado,
ya que siempre habían mantenido buenas relaciones. Entonces, el jefe de la aldea apareció entre la multitud, agradeció a Will por salvarlos y le preguntó si volvería a ayudar si algo así ocurría de nuevo. Will respondió que era un seguidor de la diosa de la luz y que según su voluntad debía proteger a toda persona que se cruzara en su camino. El pueblo entero exigía que los atacantes fueran ejecutados, pero el anciano les recordó que no era así como se resolvían las cosas. Al día siguiente, los prisioneros fueron alineados y comenzó el interrogatorio. El jefe les preguntó por qué lo habían hecho, y Menel respondió rápidamente que su aldea había sido destruida por demonios, que mataron a casi todos y robaron sus provisiones y dinero, dejándolos sin nada. No les quedaba otra opción más que intentar saquear la aldea vecina para sobrevivir. Menel además le dijo al jefe que la idea del ataque había sido completamente suya, y que debía liberar a los demás y castigarlo solo a él. Sin embargo, los aldeanos estaban furiosos por lo sucedido y exigían la ejecución inmediata de los culpables. El jefe ordenó que colgaran a Menel, pero Will intervino y les pidió que no lo hicieran, diciendo que necesitaba a Menel para guiarlo por la jungla. Entonces sacó la bolsa de dinero que Gus le había dado y le dijo al jefe que podía pagar generosamente por los daños. El jefe aceptó el trato y liberó a los prisioneros. Luego le preguntó a Will por qué había hecho eso, y él respondió que los verdaderos enemigos eran los demonios, y que los humanos no debían matarse entre sí por problemas menores. Menel le agradeció por salvarlo y comenzó a guiarlo hacia una nueva aldea, donde Will no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir.